Este mes llega cargado de estrenos imperdibles que prometen maratones para disfrutar este verano. Nuevas joyas que podrían convertirse en tus favoritas. Aquí te contamos cuáles son las mejores series que se estrenan en julio de 2025. ¡Empecemos! Número 14. The Sandman. La esperada segunda temporada de The Sandman nos sumerge aún más en el universo oscuro, misterioso y poético creado por Neil Gaiman. Tras los impactantes eventos de la primera temporada, Morfeo, el Señor de los Sueños, continúa su viaje de redención y reconstrucción tras recuperar su reino. Pero esta vez, los desafíos serán más profundos y personales. En esta nueva entrega, los hermanos inmortales que representan aspectos fundamentales de la existencia como muerte, deseo, desespero y delirio, toman un papel más protagónico. Las tensiones familiares entre ellos empiezan a escalar, revelando antiguos secretos, rencores ocultos y decisiones que cambiarán el destino de todos los reinos. El de los sueños, el infierno y el mundo de los humanos. Mientras tanto, nuevas amenazas surgen desde el más allá. Personajes icónicos como Delirio hacen su aparición por primera vez, mientras Lucifer prepara su venganza tras haber sido desafiado por Morfeo. Las líneas entre los sueños y la realidad se vuelven cada vez más borrosas, y el equilibrio entre los mundos se encuentra al borde del colapso. La temporada 2 promete una narrativa más profunda, cargada de simbolismo, fantasía oscura y momentos visualmente impactantes. Número 13. Such Brave Girls. Después del caos emocional que dejó la primera entrega, en esta nueva temporada volvemos a encontrarnos con Josie, Billy y su madre Deb. Una familia disfuncional que intenta mantenerse a flote en medio del caos moderno, los traumas no resueltos y la búsqueda constante de amor, estabilidad y un poco de paz mental. En esta nueva temporada, las hermanas enfrentan nuevos retos personales y relaciones aún más complicadas. Josie sigue lidiando con la ansiedad, el autoengaño y sus desastrosos intentos por sentirse querida, mientras Billy explora su identidad, la presión social y la constante lucha entre ser aceptada o rebelarse. Por su parte, Deb continúa con su estilo controlador, intentando mantener el control de una familia que parece desmoronarse en cualquier momento. Pero no todo es tristeza. Sash Brave Girls brilla por su capacidad de abordar temas como la salud mental, la codependencia, la sexualidad y el feminismo con una mirada cruda, realista y a la vez profundamente cómica. Los diálogos siguen siendo afilados, incómodos y emocionalmente potentes, mostrando cómo es crecer en un entorno donde el amor duele tanto como cura. Número 12. Ballard. Esta serie nos introduce en una historia cruda, provocadora y completamente diferente a lo que estás acostumbrado a ver. Esta serie británica, que mezcla drama con un humor oscuro muy característico, se sumerge en las realidades incómodas de la clase trabajadora, explorando los límites de la moral, la desesperación y la supervivencia emocional en un mundo que no ofrece segundas oportunidades. Ambientada en un barrio marginal del Reino Unido, Ballard gira en torno a la vida de un grupo de personajes que lidian con una realidad desoladora: desempleo, relaciones rotas, abandono familiar y una sociedad que constantemente los empuja al borde del colapso. Pero dentro de ese caos, también hay momentos de humanidad, sarcasmo y resistencia silenciosa. La protagonista, atrapada en una rutina que parece no tener salida, lucha por mantener un mínimo de dignidad mientras enfrenta decisiones difíciles, situaciones absurdas y personajes tan rotos como ella. La serie no teme mostrar lo feo, lo incómodo, lo vulnerable, pero lo hace con una narrativa poderosa, actuaciones intensas y una estética visual que te deja marcado. Ballard no es solo una serie, es un retrato brutalmente honesto de una realidad que muchos prefieren ignorar. Cada episodio es una mezcla de tragedia silenciosa, humor retorcido y crítica social, invitando al espectador a reflexionar sobre el abandono sistémico, la salud mental, la pobreza y la resiliencia humana. Número 11. It's Always Sunny in Philadelphia. La pandilla más políticamente incorrecta y caótica de la televisión está de regreso.
En su temporada número 17, It's Always Sunny in Philadelphia continúa rompiendo las reglas del humor tradicional con situaciones absurdas, diálogos irreverentes y una crítica social disfrazada de locura. En esta nueva temporada, volvemos a encontrarnos con los inigualables miembros del bar Paddy's Pub: Mac, Charlie, Dennis, Dee y Frank. A pesar del paso de los años, su madurez emocional sigue siendo inexistente, y eso es precisamente lo que hace a esta serie tan única. La pandilla sigue atrapada en su ciclo de egoísmo, teorías conspirativas, planes ilegales y decisiones que solo ellos podrían considerar brillantes. Lo interesante de esta temporada es que, a pesar del humor alocado y sin filtros, los guionistas logran colarse en temas actuales con una mirada provocadora. Desde la cultura de la cancelación hasta los influencers, la política moderna o incluso la inteligencia artificial. Todo, por supuesto, envuelto en el caos característico de estos personajes disfuncionales que no aprenden absolutamente nada. Y ese es el punto. A lo largo de los episodios, veremos nuevas aventuras que nos llevarán desde un intento fallido por reinventar el bar, hasta conspiraciones ridículas, dramas familiares y enfrentamientos entre los propios miembros del grupo. Y, como siempre, cada intento por salir adelante termina siendo una bomba de tiempo cargada de ironía, malas decisiones y humor negro. Número 10. South Park. La irreverencia regresa. South Park, una de las series animadas más icónicas, atrevidas y satíricas de todos los tiempos, vuelve con su explosiva temporada 27, demostrando que sigue siendo una voz afilada y provocadora frente a los temas más polémicos y actuales de la sociedad. En esta nueva temporada, Cartman, Kyle, Stan y Kenny continúan atrapados en el absurdo eterno de su pequeño pueblo, enfrentándose a nuevas locuras que mezclan la cultura pop, los conflictos sociales y las últimas tendencias tecnológicas. Como siempre, South Park no tiene filtros, y eso es exactamente lo que la hace tan única. La temporada 27 se atreve a burlarse, como solo esta serie sabe hacerlo. Temas como la inteligencia artificial, la corrección política, las redes sociales tóxicas, el auge de los influencers, las crisis climáticas e incluso la forma en que consumimos noticias y entretenimiento. Todo esto contado con el característico estilo de humor negro, sarcasmo inteligente y una narrativa tan absurda como brutalmente honesta. Cada episodio funciona como un espejo distorsionado de nuestra realidad, donde las situaciones más ridículas revelan verdades incómodas sobre el mundo en el que vivimos. Pero lejos de ser solo una comedia escandalosa, South Park sigue sorprendiéndonos por su capacidad de provocar reflexión entre carcajadas. A lo largo de esta temporada, veremos a los personajes enfrentarse a dilemas éticos modernos, conflictos generacionales y las consecuencias de vivir en una sociedad donde todo se puede cancelar y, a la vez, todo se puede viralizar. Todo esto mientras mantienen el caos habitual que tanto amamos. Número 9. Too Much. En esta primera temporada, nos sumergimos en un romance transatlántico tan intenso como desordenado, protagonizado por dos personas completamente diferentes que intentan entenderse, mientras también tratan de entenderse a sí mismas. La historia gira en torno a Jess, una guionista británica que ha pasado por una ruptura devastadora y que, en medio del duelo emocional, decide mudarse a Nueva York para empezar de cero. En ese proceso de reinvención personal, conoce a Nathan, un músico estadounidense con una energía completamente distinta. Caótico, apasionado, emocionalmente abierto, y posiblemente demasiado para ella. Desde el primer encuentro, la química entre ambos es innegable, pero también lo son las diferencias culturales, emocionales y personales. Lo que comienza como un romance impulsivo y lleno de deseo, pronto se convierte en una montaña rusa de emociones, dudas existenciales, desencuentros, vulnerabilidades y momentos de conexión profunda. La serie destaca por su tono naturalista, sus diálogos inteligentes y su manera auténtica de retratar las relaciones modernas. Too Much no romantiza el amor, lo disecciona. Nos habla de las inseguridades, el miedo a la intimidad, la necesidad de validación
la ansiedad del compromiso, y de cómo a veces lo que sentimos puede ser simplemente demasiado. Número 8. Dexter. Resurrection. El asesino más carismático y meticuloso de la televisión está de regreso. Dexter Resurrection marca el esperado renacer de uno de los personajes más complejos y oscuros de la pantalla chica. Después de años de silencio, la historia de Dexter Morgan, el forense con una doble vida como asesino serial, vuelve con una nueva temporada que promete responder preguntas, abrir nuevas heridas y despertar viejos instintos. En esta primera temporada de Resurrection, vemos a un Dexter más maduro, marcado por las consecuencias de su pasado. Alejado del mundo que conocimos en la serie original, pero incapaz de escapar de su verdadera naturaleza, Dexter se encuentra en una etapa de aparente calma. Sin embargo, esa tranquilidad se rompe cuando un nuevo caso despierta su sed de justicia, o mejor dicho, su necesidad de matar bajo su propio código. Con un tono más introspectivo y emocional, esta nueva entrega explora el peso de la culpa, la lucha interna entre el bien y el mal, y la eterna pregunta: ¿puede alguien como Dexter redimirse realmente? La serie no solo recupera su esencia de suspenso y crimen psicológico, sino que también introduce nuevos personajes, nuevas amenazas y un escenario completamente diferente, más moderno y cargado de tensión moral. A medida que Dexter intenta mantener una fachada de vida normal, el pasado lo persigue con más fuerza que nunca. Viejos enemigos, fantasmas familiares y nuevas conexiones pondrán a prueba su capacidad para seguir controlando al oscuro pasajero que lleva dentro. ¿Podrá resistirse a sus impulsos? ¿O esta resurrección será el comienzo de su verdadero final? Número 7. Foundation. Tras los eventos catastróficos de la temporada anterior, el equilibrio del Imperio Galáctico se tambalea como nunca antes. La Fundación, liderada por las ideas visionarias del matemático Hari Seldon, comienza a convertirse en una fuerza real que desafía no solo el poder político de los Cleon, sino también las leyes del destino escritas por la psicohistoria, la ciencia predictiva que guía el futuro de la humanidad. En esta nueva entrega, los personajes se enfrentan decisiones críticas. ¿Es posible cambiar el curso del colapso del imperio? ¿O están condenados a repetir los errores de 1000 generaciones? La tensión entre el orden impuesto por los emperadores clonados y el idealismo de la Fundación estalla en una lucha ideológica, tecnológica y militar que atraviesa planetas, civilizaciones y siglos de historia. Además, nuevos personajes con habilidades extraordinarias entran en juego, revelando secretos sobre el origen de la humanidad, el papel de la religión como herramienta de poder y la verdadera naturaleza del conflicto entre ciencia, fe y control. Mientras tanto, viejos rostros como Gaal Dornick y Salvor Hardin siguen lidiando con sus destinos personales, en una historia que entrelaza drama humano con una narrativa cósmica monumental. Número 6. The Institute. La historia comienza con Luke Aegis, un niño prodigio con habilidades mentales extraordinarias que es secuestrado en mitad de la noche. Cuando despierta, se encuentra en un lugar misterioso y aislado conocido como el Instituto, una instalación secreta donde otros niños como él, todos con capacidades psíquicas como telequinesis o telepatía, están siendo retenidos contra su voluntad. En este lugar, los niños son sometidos a experimentos, pruebas crueles y manipulaciones mentales, todo bajo la supervisión de un equipo de adultos que aseguran que están haciendo lo correcto por el bien mayor. Pero detrás de esa fachada científica se esconde una red de abuso, control y oscuros intereses gubernamentales. La serie explora cómo estos niños intentan resistirse, sobrevivir y escapar. A medida que Luke comienza a entender el funcionamiento del instituto, también descubre que sus habilidades no solo son especiales, sino peligrosas para quienes quieren controlarlas. Con la ayuda de otros internos, se embarca en una arriesgada misión para revelar la verdad, desmantelar el sistema y recuperar su libertad. Número 5. The Summer. La serie juvenil que conquistó millones de corazones con su mezcla de romance, drama y crecimiento personal,
vuelve para cerrar uno de los triángulos amorosos más intensos de los últimos tiempos. En esta nueva temporada, Belly Conklin ya no es la misma chica indecisa del pasado. Tras los intensos y dolorosos eventos de la temporada anterior, se encuentra en un momento de madurez emocional en el que debe enfrentar las consecuencias de sus elecciones, las heridas que ha causado y las que aún no ha sanado. El verano ya no se siente tan ligero como antes. Ahora, cada decisión pesa. El conflicto entre los hermanos Conrad y Jeremiah Fisher alcanza un nuevo nivel. Ambos siguen enamorados de Belly, pero las circunstancias han cambiado, y lo que antes era un juego adolescente ahora se convierte en una prueba real de amor, lealtad y autoconocimiento. La tensión no solo es romántica, también hay corazones rotos, secretos del pasado que salen a la luz y un verano que podría cambiarlo todo para siempre. Veremos a los personajes crecer, fallar y volver a levantarse, en una historia que habla del amor en todas sus formas. El romántico, el familiar, el que se va y el que queda, aunque duela. Porque a veces, crecer duele, pero también puede ser el acto más valiente de todos. Número 4. Star Trek: Strange New Worlds. Esta serie, que ha sido aclamada por recuperar el espíritu clásico de Star Trek con una mirada moderna, vuelve a embarcarnos en la nave estelar USS Enterprise, bajo el mando del carismático capitán Christopher Pike, en una nueva travesía hacia lo desconocido. En esta temporada 3, la narrativa se intensifica y los desafíos se vuelven más complejos. La tripulación enfrenta dilemas morales más profundos, encuentros con civilizaciones completamente nuevas y amenazas que pondrán a prueba no solo su capacidad como oficiales de la flota estelar, sino también su humanidad. Cada episodio es una ventana a mundos desconocidos, pero también un espejo que refleja conflictos internos, decisiones éticas y el eterno choque entre la lógica, la emoción y el deber. La relación entre los personajes principales sigue desarrollándose de forma orgánica y conmovedora. Sus historias personales cobran más fuerza, permitiendo explorar sus pasados, sus miedos y sus sueños dentro del marco de una galaxia que cambia constantemente. Además, esta temporada introduce nuevos planetas, razas alienígenas fascinantes y misterios cósmicos que conectan con la mitología más profunda del universo Trek. Porque en un universo lleno de peligros y maravillas, la exploración no termina nunca, y la verdadera misión apenas comienza. Número 3. The Untamed. Esta es mucho más que una serie de fantasía china. Es una épica historia de amistad, sacrificio, poder y redención que ha conquistado corazones en todo el mundo. La historia gira en torno a Wei Wuxian, un joven talentoso y rebelde que, tras perder a sus padres, es adoptado por una de las sectas más poderosas del mundo de la cultivación, la secta Jian. Con un espíritu libre y una visión poco convencional del bien y el mal, Wei Wuxian rápidamente se convierte en un prodigio, pero también en una figura polémica, especialmente por su cercanía con las artes demoníacas prohibidas. Su destino se cruza con Lan Wangji, un cultivador frío, recto y silencioso, perteneciente a la secta Gusu Lan, conocida por su estricta disciplina y sus reglas inquebrantables. A pesar de ser polos opuestos, ambos forman un vínculo profundo y sincero, basado en el respeto, la lealtad y una conexión emocional que trasciende las palabras. Sin embargo, lo que comienza como una historia de unión y compañerismo se convierte rápidamente en una tragedia épica. Intrigas políticas, traiciones, guerras entre clanes y secretos del pasado sacuden el mundo de la cultivación, llevando a Wei Wuxian a un camino oscuro que lo condena, hasta que, 16 años después, regresa misteriosamente al mundo de los vivos. A partir de ese momento, la historia se convierte en una intensa búsqueda por la verdad. Con la ayuda de Lan Wangji, Wei Wuxian deberá enfrentar su pasado, limpiar su nombre y descubrir los hilos ocultos detrás de su caída. Todo, mientras el mundo vuelve a tambalearse por viejas heridas que aún no han sanado. Número 2. Washington Black. La historia sigue a George Washington Black, un niño esclavizado en una plantación de azúcar en Barbados.
Su vida da un giro inesperado cuando es elegido por Christopher Wilde, el excéntrico y visionario hermano del amo de la plantación, para convertirse en su asistente personal. Lo que parece ser solo un nuevo rol, pronto se convierte en la puerta hacia una aventura que cambiará su destino para siempre. Cuando un trágico suceso obliga a ambos a huir, Washington y Wilde escapan a bordo de una máquina voladora experimental. Así comienza un viaje épico que los llevará desde el Caribe hasta las heladas regiones del Ártico, pasando por selvas, desiertos, ciudades coloniales y laboratorios científicos. Pero más allá del viaje físico, lo que realmente impulsa la historia es la transformación interior de Washington. De esclavo a hombre libre, de asistente a inventor, de niño a alguien que reclama su propia voz. Número 1. Twisted Metal. Después de los explosivos eventos que cerraron la primera entrega, John Doe, el carismático y sarcástico mensajero amnésico, se encuentra en una nueva etapa de su travesía por este Estados Unidos postapocalíptico, dividido por territorios hostiles, facciones letales y ciudades fortificadas. Pero esta vez, su misión es aún más personal, peligrosa, y llena de decisiones que podrían cambiarlo todo. En esta temporada 2, el universo de Twisted Metal se expande. Aparecen nuevos enemigos, vehículos más letales y personajes sacados directamente del videojuego, incluyendo algunos de los más esperados por los fans. Pero sin duda, uno de los grandes focos será el regreso del icónico Sweet Tooth, el payaso asesino con sed de caos, que vuelve más desequilibrado que nunca y con su propia agenda macabra. Las alianzas se rompen, los límites morales se desdibujan y la lucha por el poder, la libertad y la supervivencia se intensifica en cada episodio. El tono sigue siendo el mismo, una mezcla explosiva de acción brutal, humor negro y momentos emotivos que sorprenden entre el ruido de motores y el estruendo de las armas. Además, esta segunda temporada profundiza en el pasado de los personajes principales, revelando secretos que darán más sentido a sus motivaciones y a lo que realmente está en juego. Porque en un mundo donde cada carretera puede ser una trampa mortal, conocer tu origen puede ser tan importante como saber cuándo pisar el acelerador o cuándo detenerte.